Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy día les voy a hablar sobre lo que serían las escenas que me tocó presentar en el taller de teatro. Lindas, horribles, no sé, la idea era explicar qué había aprendido y es un poco difícil de... mm, en su momento de identificar qué fue lo que cambió. Ahora, claro, ahora que ya es el proyecto final, miro hacia atrás y digo, ok, ok. Desde la primera escena fue esto hasta el día de hoy que me sentí así. Entonces, ahora sí tengo mucho que decir sobre lo que fue este proceso. La primera escena que nos tocó, o bueno, con unos compañeros exponer o presentar o interpretar fue la de Esto no es un testamento de Teatro Ictus, que narra la historia de un actor chileno llamado Pepe Segal que estuvo militando en el Partido Comunista para la época del pronunciamiento, del golpe, y tuvo que irse a Rusia, está enamorado de alguien, le rompió el corazón, terminó en espiral autodestructivo de beber y tomar, conoció a otra persona, nunca pudo olvidar a la primera y así. Eh, Terminó en un psiquiátrico en la Unión Soviética. Eh, es una obra bastante larga, bastante larga, pero para fines pedagógicos la comprimieron y la comprimieron y la comprimieron hasta dejarlo en un monólogo de dos planas. Horrible, horrible, porque ¿cuál es el detalle? Ya como monólogo era difícil de interpretar, porque a diferencia de, por ejemplo, a ver, tengo aquí a mano libros de, por ejemplo, de Sófocles, de Antiguo, Edipo Rey, Antígona, Electra, en donde uno lee un diálogo cualquiera y los diálogos están cargadísimos de emoción, pues, weón. Tiene su desde cómo se presentan hasta cómo se dicen. Mira, imagínense, y de hecho, si ahora improviso, simplemente improvisar sin una lectura previa, o sea, abriendo aleatoriamente una hoja y hago un diálogo cualquiera, va a sentir bastante parecido. Por ejemplo, en una hoja de la obra Antígona, el guardián en escena dice: Esto fue lo que sucedió. Cuando volvía yo a la guardia, asustado por los terribles amenazas que nos dirigiste, barrimos todo el polvo que cubría al muerto hasta dejar otra vez descubierto el cadáver que ya se estaba descomponiendo. Luego nos sentamos en lo alto de la colina, de espalda al viento, evitando así los fétidos olores que emanaban del cuerpo. Eh, es bastante explícito en qué va sintiendo este personaje. Siendo que, claro, como es improvisado, no lo va a hacer con la profundidad que corresponde, pero ya te dice bastante qué está sintiendo, cómo lo va expresando, te haces una idea. En el monólogo, en cambio, fue como: este año me pasó esto, este otro año esto, luego fui para allá, luego fui para acá. Lo que hacía extremadamente difícil conectar con el personaje a la primera leída. Había que analizar muy a fondo la historia de este tipo para poder interpretar bien lo que estaba sintiendo. La historia de Pepe Segal en la obra Esto no es un testamento tenía esa dificultad. La segunda es que, como era un resumen de una obra entera, en la obra normal cada escena, claro, tenía su tiempo, tenía su, por ejemplo, el tipo cuando le rompen el corazón, tiene toda una escena larga en donde le rompen el corazón, y pues en mi caso era como: ya, tengo 15 segundos para hacerlo. Es como, sí, sí. Es como, casi no había tiempo para digerir lo que sabía, la emoción que iba a entrar, ni deshacerse de ella para la siguiente parte, la parte del psiquiátrico. Entonces también
desde, por así decirlo, la rabia que estaba pasando, porque el tipo estaba deprimido, pero estaba consciente. Entonces, está en sus cabales, pero mal. Le hicieron el tratamiento que le hacen a todo psiquiátrico, entonces es un tratamiento que es bastante, por así decirlo, hasta humillante. Entonces, desde la rabia hasta esa despersonalización, todo ocurre en escena en unos 20 segundos. Entonces, uno va saltando de la rabia, la despersonalización, a la esperanza, porque ¿cómo se llama? La pareja que había tenido, la pareja chilena que había tenido tiempo atrás todavía lo visitaba, se preocupaba, entonces en un solo párrafo cambia de emoción unas 4 veces y de estado interno unas dos. Entonces eso por lo menos para mí fue extremadamente difícil. Lo bueno es que pedagógicamente es un texto excelente porque eh, practicar tantos saltos de una a otra, de una a otra, hizo que igual uno se volviera más maleable. De hecho, fue el texto que terminó siendo en la presentación final, aunque con bastante más accidentes. La segunda escena que nos tocó también interpretar fue otro monólogo, pero esta vez no fue una obra comprimida que hicieron monólogo, fue un monólogo hecho, nació como un monólogo, presentado como monólogo, de uno. Daba la sensación de que eran unos huesos curados, que la obra era sin motivo aparente. Y mismo caso, el tipo, por ejemplo, hablando de su señora, de si lo que sentía con ella era algo bueno, era algo malo, si la amaba todavía, si no la amaba todavía, si la sacaba a pasear, uy, qué feliz sería que si la sacara a pasear, pero ¿y si me la matan? ¿Qué voy a hacer yo si me la matan? Entonces, esa frase es bastante explícita sobre cómo se siente este personaje, este hablante, con respecto a lo que va sintiendo por su señora, que que últimamente no se ha fijado mucho en ella. Entonces la ama, pero no quiere verla así, y todas esas cosas. Entonces, a mí me gustó mucho ese texto. O sea, eran dos guasos curaditos. O me da esa sensación, pues no solo nos pasaron un fragmento en donde se podía utilizar mejor el escenario, en donde se podía ver al curadito sentado en un bar contándole la historia a otra persona, o la calecía donde sea. Si todos hemos conocido a uno y sabemos más o menos cómo son. Y lo otro es que en sus emociones es bastante explícito. Es bastante explícito el men, entonces de hecho fue la obra principal que yo quería hacer, pero lamentablemente me tocó, esto no es un testamento, la obra que era una obra entera comprimida en un monólogo, entonces fue extremadamente desafiante. Claro, cuando tenemos que presentar que habíamos aprendido que no, uno lo muestra, está pulento, ya tal. Ahora, para presentarlo ante público fue desafiante. Desafiante al límite. O sea, primero, pasar de una emoción a otra teniendo un micrófono a menos de no, 10 centímetros a lo mucho, es fácil porque si dejo que mi cuerpo tome una emoción y la transmito, no va a comprometer demasiado lo que sería la proyección. Es decir, no necesito que me escuchen en otra cuadro. Con público, con una sala de teatro. De hecho, el teatro se caracteriza por tener el detalle de que los actores tienen que proyectar hasta el último asiento del fondo, lo que hace que imprimes tanta fuerza en la voz que se pierde un poco la emoción, lamentablemente. Lo cual no me gustaba, porque entre forma y emoción, yo personalmente elijo emoción, ¿no? Si yo no termino llorando en una escena, no la quiero, no me sirve. Eh, entonces, ¿cuál es el problema? Uno, los primeros ensayos yo estaba solito. Solito, completamente solito.
Y pues igual mientras antes se empezara a ensayar, a preparar, a practicar, recibir indicaciones de dirección, porque claro, venían las indicaciones del profesor que iba a dar dirección hacia a cómo haríamos desde la performance, que ya no era simplemente hablar y hacer gestos, sino que, ok, cómo nos vamos a mover por la sala para que, y qué elementos se van a colocar y qué elementos se van a quitar para que, como siempre, por así decirlo, se refuerce la idea. Esté yo o no esté de acuerdo con la performance, nada que hacer. Esté yo o no esté yo de acuerdo con las indicaciones, nada que hacer. Aunque en algunas yo estuve contento, aunque en otras lamentablemente no. Lo otro es que, ¿y por qué no estaba de acuerdo? Porque como se hacía en equipo, en un grupo, siendo que es un monólogo que por lo general narra una única persona, al hacerlo en grupo, el grupo tenía que darse relevo, por así decirlo. Se añadían intervenciones desde afuera. eh, Entraban compañeros a la escena, salían compañeros de la escena y ellos tenían que entender bastante bien el momento en el que debían entrar. Y ellos estaban detrás de una sala con una puerta cerrada, con ventanas, lo que hacía de barrera sónica, por así decirlo. Además de que los compañeros igual estaban medio nerviosos, así que igual hablaban un poco para sacarse la tensión que tenían. Y pasaba que yo eh, exponía mi escena y ellos no escuchaban. Así que terminé casi gritando. O sea, no terminé gritando como tal, pero tenía que proyectar tanto, pero tanto la voz que me llegó a doler la guata y la mandíbula de tanto, de tanto hablar así de fuerte. Y costaba que entraran, po. Entonces, al final, los engranajes no iban bien puestos. Entonces, se hicieron los ensayos y yo tenía que proyectar lo más posible en cada ensayo, lo cual fue un error de expectativas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en la día final de la presentación final estaba todo en silencio. El público ni se movía, el público estaba simplemente atento a lo que yo hacía. Y los compañeros de atrás ya también ya estaban plenamente concentrados. Entonces, proyectar tanto la voz no fue necesario. Absolutamente nada. Entonces, o sea, sí, hay que proyectar la voz en teatro, pero se gastó tanta, por así decirlo, recursos en eso que tuve que sacar recursos de cómo se llama, de la expresión emocional que había que hacer, que era lo que yo más deseaba. Entonces, en ese aspecto no quedé tan conforme, pero sí es algo que hay que aprender del teatro. En el teatro, a diferencia del cine o la actuación de voz, en donde, ok, no me salió como quería, pues lo grabo de nuevo y ya. O en donde, ok, tengo que saltar en un solo minuto o en 20 segundos a tres estados de ánimo y dos estados internos distintos, pues grabo uno, pausa, grabo el otro, pauso, grabo el otro, así así tal cual. En teatro no está esa opción. Lo cual fue, claro, extremadamente agotador, pero también muy ilustrador sobre lo que es la presión y la tensión de hacer todo esto en vivo. De hecho, esto tampoco hago guiones, le agarré tanto el gusto a hacer las cosas en vivo que esto también es de una tira, por así decirlo. Una única toma, si sale bien, bien, si sale mal. A menos que salga extremadamente mal y se me caiga la cámara o el PC, pues igual no. Tampoco se corta, se hace así tal cual como si fuera en vivo. Así que se disfruta eso de que se tenga que hacer todo sin posibilidad de corregir nada en vivo, pero también es muy exigente. El, como por así decirlo, saber que no tienes dos oportunidades para hacerlo bien es jodido. Es jodido, es bien jodido. Y hace que, por ejemplo, tú te prepares para eso
Y a veces no es, por ejemplo, no es la expectativa, no termina cumpliendo la expectativa que tú tenías sobre cómo será la presentación final. O sea, yo me preparé a que la expectativa sea con toda la gente haciendo ruido, con los compañeros igual atrás, nervioso, calmado. El peluche no funciona muy bien. Oh, oh, se me... Ah, no. Está lento nomás el peluche. Sí, está medio lento, pero no importa. Eh, ya, ahí funciona mejor. Entonces, como no tienes dos oportunidades para hacerlo bien, tú te preparas para la que tú tienes en la mente. Y en mi mente y en la del profesor, y era que iba a ser con mucho ruido, iba a ser con mucho... Calmado. Ahora está súper... no sé qué le pasa al mono este. No, en serio no sé qué le pasa, hermano. Tenían de envidia. Oh, oh. Oh, oh. Se murió. Oh, oh, se me murió el pelucho. ¿Por qué le ha pasado esto? No entiendo muy bien por qué le habrá pasado, pero bueno. Hoy se murió el tracker de Nvidia, hermano. Qué horrible. Hermano, ¿para que uno paga el taker de Nvidia si al final funciona como la wea? Vamos a pagar. Vamos a hacer lo último que nos queda así como... Ya, funciona más o menos. Pero funciona, ok, eso es lo que importa. Eh, entonces, ¿en qué iba yo? Ah, ok, de que en teatro, como se hace una única toma y en vivo, pues será es todo sin edición, todo sin segunda oportunidades, todo sin ninguna posibilidad de enmendarte a la mitad de la escena. Entonces, pues es bien intenso. Es bien, bien intenso. De hecho, ya estaba que vomitaba de la presión, pero no importa. Eh, Salió bien, funcionó. Pero sí que hay ciertas cosas que, así como es en vivo, también decepcionan un poco. Por ejemplo, el tener que no necesariamente va a ser siempre, pero el haber tenido que poner tanta proyección que no se terminó necesitando, igual sí es frustrante. El cómo se llama, el también compartir escena con más gente que no puede ir a los ensayos también es extremadamente frustrante. Cosas que, por ejemplo, en otro tipo de proyectos en donde uno trabaja más solo, pues no ocurre, no pasa. Se me murió el pelucho. Entonces, así como tiene experiencias que son muy bonitas, el teatro también tiene experiencias extremadamente frustrantes, que son parte igual de la vida. Lo bueno es que, ¿cómo se llama? A pesar de todo, la obra salió bien, salió maravillosa. De hecho, estaba pensando después de eso, pescar diálogos random de algunos de los libros que tengo. Por ejemplo, aquí a mano tengo Edipo Rey, Hamlet, Romeo y Julieta. Incluso no sé de dónde salió, pero tengo el poema de mi Cid. Entonces, eh, pero no me abandones, pelucho, en la última parte. Ahí está, ahí está.
Entonces, pescar diálogos random y narrarlos así, tal, con la edad que tiene, ninguno de estos tiene protección de copyright, así que podría ser lo que si esta semana quiero volver a hacer el contenido Taite, así que voy a tratar de, eh, si sale todo bien, como siempre va a ser así a puro a capela, sin edición de sonido ni nada, pero tengo esperanza de cantarse en Bon Sakura o canciones así que me encantan un montón. Así que, bueno, gente, esto lamentablemente es el cierre de esta lista. Es el cierre final porque se acabó el taller de Taru. Se acabó completamente. Así que fue un gusto. Fue lindo. Terminamos no solo el video, sino que todo lo que es la colección de videos sobre taller en un taller de teatro. Así que fue un gusto. Voy a meterme en algunas cuestiones, yo no sé si en el avanzado o en la actuación de voz, porque igual tener recursos tecnológicos a mano para enriquecer la interpretación igual me interesa un montón, ¿no? Así que esta semana voy a estar viendo qué hago, en dónde termino metiéndome al final, así que fue un gusto, fue lindo. Y me sirve para futuro tener grabadas la experiencia de cómo fue este crecimiento desde querer aprender a actuar hasta tener ya ideas de cómo se hace. Así que fue, fue bastante lindo por esa parte el poder tener una forma, o sea, un método en el cual poder darle forma a tus propias emociones y expresarlas fue genial. Pero también muy frustrante en el sentido de que no todo sale bien. De hecho, casi todo sale mal. Pero voy a seguir formándome para poder hacer mejores cosas también. También aprovecho este tiempo para volver a mis proyectos de los videos y decía, algunas canciones random que va a subir para Instagram, yo creo. Así que nos vemos.